Bueno, vamos a hablar ahora sobre cómo hacer un anteproyecto. Una de las grandes problemáticas que existe en la academia es cómo se hace para realizar un anteproyecto y que sea aprobado y que tenga, digamos, un soporte. Entonces, voy a proyectar y vamos a comenzar la exposición de cómo hacer un anteproyecto eh, y cómo hacer cada una de sus partes. Entonces, lo primero que toca hacer es escoger un tema, y eso es supremamente importante. El tema de un anteproyecto, digamos, para una tesis de grado, para un trabajo de grado, es un tema que a usted le guste. Va usted a trabajar mucho tiempo sobre ese tema y si usted trabaja o estudia un tema que no le guste, pues va a estar mortificado. Entonces tiene que escoger uno de los temas que más le gusta, que más le apasionó y que más le llamó la atención en toda su carrera. Entonces, lo segundo es el trabajo de tesis te puede marcar para toda la vida. En mi caso, yo hice un trabajo sobre Corte Penal Internacional. Me abrió los campos para mis primeros trabajos. Eh, Fui profesor de Derecho Internacional gracias a esa experiencia que tuve con mi tesis, con el estudio del Derecho Internacional, con el estudio de la Corte Penal Internacional como una corte internacional. Y eso me permitió, digamos, abrirme puertas y abrirme ventanas sobre un tema que no todo el mundo manejaba y que era necesario en determinado momento. Eh, ¿Puede ser la base del futuro negocio de dedicación profesional? Sí. Usted escoge un tema en el cual usted se proyecta y se enfoca para, digamos, trabajarlo en un futuro. Cuando uno hace un artículo o un estudio, pues realmente lo que está uno enfocándose desde el punto de vista laboral, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué es lo que quiere, digamos, plantear y a qué se quiere dedicar? Y eso es muy importante en la escogencia de un tema, de un trabajo, ya sea de su tesis, ya sea de su, digamos, de un artículo de investigación, en dónde se quiere proyectar y qué es lo que quiere hacer. Entonces, se debe hacer para, digamos, escoger un tema? Pues, como les dije, ahí están, digamos, las motivaciones que usted tiene para escoger un tema, pero cuando ya lo escoge, lo primero que tiene que hacer es leer y leer muchísimo, por lo menos 15 o 20 artículos sobre el mismo tema, y contrastarlo y mirar las coincidencias y mirar si está de acuerdo o no está de acuerdo, como cada autor maneja el tema. Eso es el primer paso para manejar un tema. Entonces, llega, escoge usted el tema, lee 15 o 20 artículos sobre ese tema y mira a ver si encuentra coincidencias, si encuentra contradicciones, si encuentra discusiones. Todo eso le va a ayudar para escoger realmente el tema. Después de que usted lea y lea por lo menos 15 a 20 artículos sobre la misma situación y encuentre esas comparaciones, esas coincidencias, usted después fija una postura. Sobre esta problemática, yo pienso que sí se debe hacer algo. Entonces, o no se debe hacer nada. Entonces, ahí viene, digamos, la fijación de su postura. Y su postura es su pensamiento sobre qué es lo que pasa con la discusión o la problemática que usted encontró luego de haber leído todos esos artículos sobre la misma situación. Hay autores muy buenos que plantean, mire, este tema tiene estos problemas y pienso que esto debe ser, digamos, la forma de solucionarlo. Esos artículos son buenísimos porque le permite a usted determinar cuáles son los problemas sobre lo que usted quiere tratar. Y de esos problemas usted escoge uno y comienza a averiguar más sobre ese mismo tema. Después de que fija su postura de sí o no, usted puede entonces identificar qué ventajas tiene la postura que usted adoptó. Entonces, identifica a los autores que están a favor de su postura
enfatiza sobre esas ventajas que tiene su postura y mirar del otro lado cuáles son las críticas que tiene tanto su postura como la postura contraria y comenzar a plantear, digamos, cuál es la problemática y cómo usted la va a resolver. Entonces, parte de su trabajo es decir, estoy de acuerdo con esta postura. Por ejemplo, si estamos de acuerdo con el aborto, tenemos que decir sí o no. Es decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Después tendrá que, usted dice, bueno, no estoy de acuerdo con el aborto. Y usted dice, bueno, ¿cuáles son las posturas que están a favor de no al aborto? Y entonces usted fija cuáles son las posturas y después comienza a analizar cuáles son las ventajas y desventajas de esa postura para, digamos, soportar en su tesis cuál es la situación. Entonces, si usted, por ejemplo, también dice, bueno, estoy de acuerdo con el aborto, entonces también viene la situación, cuáles son los argumentos a favor, cuáles son los argumentos en contra y plantear desde su perspectiva que si es a favor del aborto, entonces tiene que exaltar las posiciones a favor y tratar de contradecir las posiciones en contra. Eso es un ejercicio que se tiene que hacer en la escogencia del tema y en la escogencia, digamos, en el inicio del trabajo. La pregunta problema, siempre le van a preguntar qué es lo que va a investigar, cuál es la pregunta problema. Y entonces viene toda la problemática donde la persona, a pesar de haber leído, no sabe cuál es la pregunta problema que va a resolver. Entonces viene la problemática. ¿Qué eficacia tiene la penalización del aborto? Usted coge digamos, plantea la eficacia y la eficacia es muy difícil de manejar. Usted lo que tiene que decir cuáles son los planteamientos jurídicos y los derechos jurídicos comprometidos si se penaliza el aborto. Eso es una situación completamente diferente de planear la eficacia de la penalización del aborto. Entonces, son situaciones en las cuales uno tiene que ser muy claro en la pregunta. Es un interrogante que no se resuelve fácil, pues no es evidente. Tiene usted que redactar la pregunta de tal manera que no se diga, bueno, ¿cuál es el color del semáforo para pasar, digamos, la calle? No, eso no es una pregunta problema. La pregunta problema tiene que tener, digamos, un interrogante a resolver y tiene que estar bien redactada, clarificada y, digamos, delimitada. Entonces, tiene uno que delimitar primero cuál es el tema. Segundo, cuál es el problema a resolver. Y tercero, la delimitación del problema. Es decir, si es geográfica en Colombia, si es tiempo, uno escoge un periodo de 3, 5 años o 10 años para no irse a 50, 60 años. No, la idea es delimitar espacio y temporalmente la pregunta problema para que no se nos salga de nuestras manos la investigación. Tiene que tener en cuenta lo que usted ha investigado y es sobre las contradicciones y las coincidencias que existen en todo lo que usted analizó e investigó. Entonces, usted tiene una base ya de lecturas en las cuales ha encontrado contradicciones, ha encontrado coincidencias y ha tomado una postura. Entonces, ahí está el tema de delimitar el problema. Debe ser claro. Y esto es importante. Hay veces que se redactan las preguntas y uno no sabe para dónde va la persona. Y es en efecto, digamos, el problema conceptual de delimitar un tema. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en derecho sobre la pena de muerte. Entonces, ¿qué aspecto de la pena de muerte quiere usted tratar? Y es, ¿cuáles son los derechos constitucionales que podría violar, por ejemplo, la pena de muerte? ¿O cuál es la incidencia en la prevención de los delitos a través de la pena
de muerte. Entonces, hay una cantidad de situaciones de cómo redactar esa pregunta problema, pero que quede clara. No puede ser confusa. Lo que les dije, hay que evitar esas palabras de eficacia, efectivo, mejorar, potencializar, disminuir. No, uno no puede medir eso desde el punto de vista, digamos, en muchas ocasiones no se puede medir en ese sentido y se mete uno en un problema de estadística, en un problema de plantear, digamos, unos supuestos, unas variaciones. Ahí viene la problemática. ¿Se puede, no se puede? Eh, la idea es que la pregunta problema no vaya dirigida a una palabra abstracta que no se puede resolver. Entonces, hay que evitar esas abstracciones en las preguntas problemas. Objetivos. Después de haber, digamos, delimitado la pregunta problema, el objetivo general, hay un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general es la misma pregunta problema, pero convertida en objetivo. Es decir, si mi pregunta problema era cuáles son los derechos que se encuentran, digamos, en pugna en la pena de muerte. Entonces aquí, digamos, en el objetivo general dice, vamos a estudiar cuáles son los derechos en pugna durante la pena de muerte. Entonces, hay que convertir la pregunta problema en una redacción de objetivo. Y objetivo es lo que busco alcanzar, la finalidad de mi investigación. Y está dentro de la pregunta problema. En los objetivos específicos son muy importantes, pero los objetivos específicos van planteando cada uno de los capítulos de su trabajo. Entonces, no se puede ser un 10, 15 objetivos porque serían 15, 6, 15 o 16, digamos, capítulos. Eso es muy, muy grande. Si el tema es hacer una tesis, pues sí, va a tocar manejar varios objetivos más de 6. Pero si va a hacer un trabajo, pues 5 objetivos o 4 objetivos son suficientes porque usted tiene una delimitación dentro de un artículo y son 35 a 40 páginas. Entonces, la idea es que con los objetivos usted vaya guiando cuáles van a ser los capítulos y los argumentos que usted va a utilizar para ob- obtener ese objetivo general o el objetivo principal que se planteó en la pregunta problema. Hay una controversia entre los académicos y uno puede encontrar una diferencia entre una facultad y otra y determinar qué es un estado del arte y qué es un marco teórico. Entonces, a veces lo que algunos entienden como marco teórico, otros lo entienden como estado del arte. Pero la idea en este caso es, bueno, para mí el estado del arte es lo que voy a explicar. Y el marco teórico ya en adelante lo voy a explicar también. Pero la idea es no pelear digamos, con la facultad o la academia que está determinando cómo debe ser un marco teórico, no. La idea es saber cuál es el contenido de cada uno y adaptarlo de acuerdo a lo que la dirección de investigaciones haya entendido que es un marco teórico, un estado del arte. Para mí, un estado del arte es cuál es el estado de la discusión sobre el tema que usted va a tratar. Ya dijimos, hay que escoger un tema. Listo, usted escogió el tema. Ahora, ¿cuál es el estado del arte de ese tema? Es por dónde va la discusión. Y por dónde va la discusión es toda la información que usted ha recaudado hasta el momento y viene el tema de eh, ver cuáles son las posturas a favor, cuáles son las posturas en contra, cuáles problemas se presentan en la actualidad
hay una postura siempre mayoritaria, hay unas posturas minoritarias. ¿Cómo se ha hecho para mejorarlas? ¿Y cuáles, digamos, las críticas que se tienen frente a la teoría mayoritaria? Entonces usted hace un estado del arte y en el estado del arte, ya como usted se ha leído 20, 15 trabajos sobre el tema, ya usted sabe que hasta el momento la postura mayoritaria es esta y hay una postura minoritaria. Que la postura mayoritaria tiene estas consecuencias y es criticada por esto. Y hay unos planes de reformas que se han podido realizar y hay otros planes de reforma a esa postura que no se han podido, digamos, consolidar. Entonces, por ejemplo, en el tema del aborto, cuando uno dice, listo, aquí está el tema del aborto. Y el tema del aborto es, primero, se dijo que el aborto solamente cabía en 4 causales. Después se dijo todas las causales hasta el sexto mes. Y viene el tema central. Después de las causales, cómo se aplica, cuál va a ser la postura, qué dice la sociedad sobre eso, que si la gente está de acuerdo, cuáles son las posturas de acuerdo, cuáles son las posturas en desacuerdo. Entonces, ese es el estado de la discusión en este momento. En este momento uno dice, el aborto en Colombia está despenalizado hasta el sexto mes. Y después del sexto mes se pueden, digamos, solamente por las causales establecidas por la Corte Constitucional. Entonces, ese es el estado de la discusión, pero a su vez tiene uno que plantear las posturas que van en contra de esa posición y plantear precisamente cuál es el estado de la discusión en el estado del arte. Marco teórico. Y entonces en el marco teórico uno tiene ya un tema. Y dentro de ese marco teórico uno encuentra que hay una teoría. Y esa teoría, hay una teoría mayoritaria, hay una teoría minoritaria, hay unas teorías en conflicto y uno plantea cuál es la postura de cada una de las teorías que están en conflicto y lo que uno va a analizar y cuál es el origen de esa teoría. Por ejemplo, en el caso nuevamente, digamos, de la pena de muerte, ¿cuál es el marco teórico del tema? Un marco teórico constitucional, el derecho a la vida, a su vez el derecho del Estado a sancionar conductas penales y la decisión, digamos, democrática de un pueblo de determinar cuáles son las sanciones que se le deben imponer a las personas que cometan los crímenes más atroces. Entonces aquí viene, digamos, todo el marco teórico que se va a involucrar, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte. Bibliografía. Aquí es importante que en la bibliografía que nosotros vayamos a presentar en un anteproyecto estén los autores más relevantes sobre el tema. Entonces, uno ahí sí tiene que pedirle al director, bueno, cuáles son los autores más importantes sobre el tema y uno los consulta. Y después de consultados, pues ahí comienza a meter, digamos, esos temas. Entonces, uno va averiguando, sí, con su director de tesis, cuáles son los autores más relevantes. Y es más, si uno busca en las bases de datos y comienza uno a buscar los autores que más tratan el tema. Y cuando usted vea muchos artículos de un solo autor, entonces usted dice, este autor es importante y comienza usted a meter los artículos de ese autor, los libros de ese autor y va llenando usted la bibliografía. Eh, siempre tenga en cuenta, digamos, las bases de datos abiertas y cerradas. Eso le permite encontrar mucho material sobre el tema. Hay fuentes directas, es decir, autores que tratan directamente el tema y hay fuentes indirectas que tratan de otros temas, pero que tienen relevancia, digamos, para su tema. En el caso, por ejemplo, de la pena de muerte, usted va a tratar sobre el derecho a la vida y sobre
estados que tienen, digamos, la pena de muerte, pero al mismo tiempo va a trabajar temas como, por ejemplo, la prisión, cuáles son las situaciones de la prisión en determinados estados, qué pasa con los reos que realizan conductas atroces. Entonces, hay temas directos y temas indirectos y usted va organizando, digamos, su anteproyecto a partir de las fuentes directas, a partir de las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas se utilizan mucho cuando en efecto hay muy pocos trabajos sobre el tema. Entonces, cuando usted encuentra dos, tres libros solamente que tratan ese tema, ahora usted le toca irse por fuentes indirectas de autores que tratan otros temas, pero que tienen incidencia para el suyo. En el caso, por ejemplo, del aborto, en el caso, por ejemplo, del aborto, usted va a tratar temas de derechos fundamentales, sí, pero al mismo tiempo puede tratar de, digamos, temas como la psicología de la mujer que aborta, temas como, por ejemplo, las posiciones eclesiásticas sobre el tema del aborto. Entonces, hay muchas circunstancias en las cuales usted puede acudir a fuentes directas que tratan directamente el tema y otros autores que tratan temas indirectos, pero que tienen relevancia para su investigación. Entonces, en términos generales, así se hace un anteproyecto. Escoja bien un tema, redacte bien la pregunta problema, vea bien cuáles son las controversias que se encuentran sobre el tema, contraste a los diferentes autores, vea las contradicciones que existen, vean las críticas que existen, vean las coincidencias que existen. Una vez usted tenga eso, ya puede crear un marco teórico y puede crear un estado del arte serio. Y con base en todo eso también va a crear una bibliografía que le va a permitir sostener y soportar ese anteproyecto que usted va a presentar. Ah, y bueno, también está el tema de los objetivos que ya se planteó. Los objetivos son importantes porque el objetivo general está dirigido a resolver la pregunta problema y los objetivos específicos le determinan cuáles son los argumentos y cuáles son los capítulos de su trabajo. Entonces, en ese orden de ideas ya usted puede estructurar, digamos, un anteproyecto que sea claro, un anteproyecto que sea viable y va a tener usted, digamos, un tema de qué tratar y un tema qué controvertir y a qué dedicarse en su vida. Bueno.